En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. El programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. ¿Buscas una experiencia en compras? Bienvenidos a Antonio Ante, el centro comercial a cielo abierto más grande del país. Un paraíso en tendencias, moda y calidad en telas. Precios económicos en cada prenda. En el corazón de Atuntaqui y en nuestra feria permanente del Mercado Central, descubrirás prendas para toda la familia. Antonio Ante te espera con los brazos abiertos. Cuando decides ser más, no importa el lugar en el que te encuentres, porque sabes que si te lo propones, lo vas a lograr. Por eso necesitas a tu lado a una universidad con experiencia, líder en educación en línea, que se adapte a ti y a tus habilidades, que te acompañe en todo momento desde diferentes puntos del país y del mundo. Cuando decides ser más, la UTPL te da el respaldo de más de 45,000 estudiantes que, como tú, quieren llegar más lejos. Decide ser más. Cuando Mi experiencia aquí en el Instituto Médico de Especialidades ha sido perfecta, ha sido excelente, estamos muy agradecidos por la atención. Hace más de 5 años tuve aquí a mi primer hijo y hoy volvemos nuevamente por el segundo. Realmente nos han dado la garantía para poder volver confiados, seguros de los procedimientos, de la atención del personal médico, de enfermería, de todo el equipo que forma parte de la clínica. una familia que cuida de ti y tu familia. Continúan las obras para vivir bien en Cotacachi. Trabajamos en el mejoramiento de la casa comunal en el barrio San José, una obra que beneficia a un aproximado de 130 familias. Nos encontramos trabajando en el mejoramiento de la casa comunal del barrio San José en la parroquia El Sagrario. Esta obra tiene un monto de inversión de $47,186.63 en un plazo de ejecución de 90 días. Los trabajos que se están realizando son el cambio de cubierta, cambio y nivelación de piso ya que se tenía una inclinación y dificultaba la realización de eventos, pintura exterior e interior, adecuación de baños y cocina y mantenimiento del sistema de iluminación. Yo, como siempre, muy agradecida con el señor alcalde porque no solamente es esta obra, sino algunas actividades que nos ha venido ayudando. Esta obra, la verdad es que la habíamos estado esperando ya mucho tiempo. Dios le pague al señor alcalde. Cotacachi se pone bien. Son exactamente las 16 horas. En 16 horas con 19 minutos estamos en vivo en este primer bloque de entrevistas y queremos saludar con nuestro primer invitado. Antes hablarles de Antonio Ante, tu destino ideal para compras y gastronomía. Este cantón lo tiene todo, moda y una excelente oferta gastronómica. Te invitamos a recorrer sus 6 parroquias y disfrutar de lo mejor que tiene Antonio Ante, de moda todo el año. Isaac César Pérez es consultor y analista político, a quien le saludamos esta tarde en cabina con Mónica Vaca. Isaac, buenas tardes, bienvenido a este espacio de entrevistas. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos en medio de un proceso electoral y viviendo lo que significa el mismo, ¿no? O sea, los candidatos, candidatas que presentan sus diferentes propuestas de campaña.
Ya estamos a días de haber empezado la campaña electoral, tenemos un candidato a presidente, pero en los primeros días de esta campaña electoral, ¿cómo evalúas tú, Isaac? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Moni. Buenas tardes a todos los de esta plataforma tan importante. Creo que sí, ¿no? Es principal ponerse a pensar en la coyuntura en la que estamos. Creo que ahí los partidos políticos y los candidatos ya han empezado a realizar su proceso al que le apuntaban, pero también hay que ir entendiendo cómo se mueve estas sociedades, ¿no? Por lo general, históricamente hablábamos de tendencias, pero hoy podríamos ir viendo cómo se van cambiando estas formas sociológicas de afrontar una campaña y más adelante tomar la decisión de quién va a ser el presidente, ¿no? Entonces yo creo que primero se ha visto un arrastre increíble en el tema electoral. ¿Por qué? Porque tienes un presidente hoy en día, presidente candidato, no sé ni cómo definirlo muchas veces, eh, que no te permite darte un horizonte de saber si va a tener el respaldo mediante la entidad pública o mediante el tema electoral. Y también tienes otra corriente que puede estar alineada al progresismo, que es Luisa González, y cómo se va a definir entre estos dos actores únicamente la elección presidencial del Ecuador. Uh-huh. Isaac, pero más allá de esta polarización que lamentablemente vivimos en el Ecuador desde hace algún tiempo atrás, ¿cómo miras las posibilidades de cada uno de los candidatos? Sí, bueno, primero creo que hay que entender desde qué postura vienen, ¿no? Hablando desde cómo le ve la ciudadanía, quitando de lado el tema ideológico y el tema de tendencias, hay que entender algo, ¿no? O sea, que Noboa hoy en día está ahí puntuando las elecciones, siendo un candidato idóneo, se podría decir, para ser primero o segundo, por todo este proceso que ha tenido él detrás, ¿no? Por ejemplo, aquí cabe mencionar, la pregunta es sencilla, Moni, ¿por qué Noboa podría tener acá un repunte o por qué se mantiene a pesar de sus errores al momento de administrar el tema público? Y es porque la ciudadanía creo que ve un liderazgo muchas veces nuevo, sobre todo en esta coyuntura, ¿no? Porque ¿quién era Daniel Noboa hace un año y medio o hace 5 años? Es decir, que esta rebeldía de los mal llamados jóvenes en este sentido, porque aquí creía que es importante aclarar que Noboa no solo es parte de los jóvenes, sino porque eso no le alcanzaría para llegar a una presidenciable, sino cómo ha ido este capital, sí, monetario que ha tenido a través de su empresa, clientelismo, le puede dar estos frutos, estos resultados para él tener mayor posibilidad de llegar a Carondelet. Creo que eso se ha conjugado. Sí, también hay que analizar y creo que es evidente cómo nos dejó la anterior campaña los resultados que dio ADN. ¿Qué te quiero decir con esto, Moni, y a los amigos? Es que el único poder adquisitivo que podía tener para afrontar una campaña, para ponerte no sé cuántos miles cartones en cada provincia, era él, porque él era el que tenía el poder económico para distribuirlos, generarlos y etiquetarlos, con todo este aparataje del banano. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir, Moni? Es que estas cosas, o estas estrategias, o estas coyunturas se han alineado para que Noboa tenga hoy en día un poquito más de posibilidades a comparación de lo que tenía hace un año y medio. Y bueno, o sea, para ¿tú le ves finalizar, ahora con más posibilidades a Noboa? A ver, hay que entender que tiene mayores posibilidades de generar una incidencia en el psiquis de la gente. Eso es lo que quiero llegar a decirte, ¿no? Que Noboa hoy en día, aunque sea, saben quién es. Hace un año y medio no lo sabían por todo este poder adquisitivo que se tiene. ¿Y qué quiero llegar con esto? A que el clientelismo, a veces en el Ecuador, por las crisis que se están manejando, se capitaliza un poquito más de gente. Entonces, es un poco esto. Ahora, hay que analizar
si eso le alcanza para pelear o aunque sea ponerse a comer en la misma mesa con un proceso progresista que viene hace más de 10 años, que es el tema de Luisa González y a lo que representa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Hay que entender algo. El voto duro de Luisa González es muchísimo, pero muchísimo más capitalizado que el de Daniel Noboa. ¿Qué quiero decir eso? La gente hoy en día puede mañana despertarse con ganas de votar por Daniel Noboa, los seguidores de Daniel Noboa, pero pasado mañana van a poder cambiar, porque su tema no es ya de un liderazgo sólido a una tendencia o a un tema ideológico, sino las sociedades se vuelven mucho más líquidas y el tema económico, el tema de rentabilizar, muchas veces te puede afectar eso en el tejido social. Por eso yo creo que o sea, Noboa no tiene un voto duro. Ajá, eso es lo que te quiero decir, que Noboa podría tener un voto muy blando, muy líquido socialmente, ajá, un voto muy blando, un voto muy de novelería muchas veces, a comparación de que el correísmo tiene un voto sólido, un voto social estructurado y también un voto filosófico, que yo creería que también tiene una ventaja en ese al momento de hacer campaña. Uh-huh. Isaac, pero ese voto blando en las encuestas, o el voto blando, no sé, el voto duro de Noboa, se refleja cuando al ciudadano le preguntas cómo acepta o cómo califica la gestión del presidente Daniel Noboa, porque al final del día, tanto la Revolución Ciudadana como el movimiento del presidente Daniel Noboa o Daniel Noboa se están disputando la presidencia de la República, o al menos la segunda vuelta electoral. Aquí, Moni, creo que hay que hacer un hincapié en cómo están siendo las encuestas para la ciudadanía. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú estás haciendo o encuentras un profesional que realiza este tipo de métricas, es cómo le preguntas o cómo le encuentras al ciudadano de a pie en una pregunta. Entonces, al final del día estás evaluando al joven o al muchacho o a la señora que le encuentras en la 10 de agosto de Quito, se me ocurre, ¿por quién va a votar usted mañana? Y la gente muchas veces, primero tiene que hacer un análisis instantáneo de qué voy a decir, por qué no tengo que quedar bien como un ciudadano que conoce de la realidad nacional, y también una decisión rápida que no esté o que tenga este alineamiento con el tema de la espiral del silencio, ¿no? Algo de decir que no tengo, o sea, tengo que decir algo que no quede mal. Esa es la idea. Y por eso ves las encuestas que Daniel Noboa, aquí en este sentido, hay una ola en esta reflexión de decir, bueno, a pesar de que está haciendo malas cosas, es lo más idóneo cuando bipolarizas a la sociedad entre el correísmo y el anticorreísmo. Entonces, hoy en día, ADN y Daniel Noboa ha podido capitalizar ese voto anticorreísta, ¿no? Creo que por eso ves muchas encuestas que en tercer lugar aparece un Cucalón, o en tercer lugar aparece un Cronfle, o Pepito Francesco Pérez, Tavés. pero al final del día es que no hay un actor que haya sido una tercera vía para eso, ¿no? Entonces, esa espiritualidad o ese compromiso como gente, hablando socialmente, se te empieza a regar un poco a Daniel Noboa cuando hablas, sí, por ejemplo, en el Estado, en los clivajes entre el correísmo y el anticorreísmo, y toman una postura con Noboa. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que si mañana hubiera salido un actor tercero, que sea una tercera vía, seguramente hubiera podido salir otro proceso electoral hoy en día y que no ha podido capitalizarse. Uh-huh. ¿Y no hay chance para ese outsider o ese tercer actor? El tiempo ya no da. La verdad, sí, primero el tiempo ya no da y segundo tiene que suceder algo como, o sea, lamentablemente lo que sucedió en el 2023. Exactamente, cosas que te muevan el tablero y aquí lastimosamente un atentado o estas cosas afectado al Ecuador, pero yo creo que tenemos ya las mismas realidades que los otros países, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que de verdad tenemos que esperar algo catastrófico para que empiece a cambiar la voluntad del pueblo. Pero, sin embargo, aquí yo creo que
sale a luz o se refuerza todo este proceso que ha venido haciendo, por ejemplo, la Revolución Ciudadana, ¿no? De tener aliados, o en este caso tener simpatizantes fuertes en su convicción. Y creo que eso también es importante al momento de la búsqueda de un mayor electorado, porque a pesar de que hay estas polarizaciones en el país, empiezas a quedarte ya sin alternativas como ciudadano. ¿Por qué? ¿Por qué te quiero decir esto? Porque el presidente Noboa es un caso muy fortuito, que yo creo que aquí hay que muchas veces apuntarle mucho al tema de que fue un accidente electoral y que no puede establecer o no puede sostener este proceso porque ha tenido en su administración pública muchísimos errores, tanto así que yo creo que ha dejado a veces de lado el tema de institucional y ha querido instalar un tema de un hacendado o tema de una corporación humana, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto, Moni? Solo es importante evidenciar cómo él administra su campaña. Él encuentras en los mítines políticos que tiene kits de comida, que tiene gorras, que tiene camisetas, que tiene un poder adquisitivo como lo que tocábamos ayer. Tanto así para que la gente, aunque sea, tenga la evidencia de que la familia Noboa está presente en el Ecuador por una fundación. Y aquí también, o sea, para que la ciudadanía... O sea, puede haber entender un mucho Estado mejor. ausente, una falta de políticas públicas desde el aspecto social, pero la familia Noboa está haciendo campaña desde lo social. O sea, puede haber ese Estado obligatoriamente presente, que no lo hay, pero la familia Noboa está ahí. O sea, ¿está reemplazando a ese Estado? Sí, sin duda creo que eso vamos a ver muchísimo porque tienen el músculo para hacerlo eso. Claro. Es decir, que este caudillo sí, caudillo familiar que se quiere inscribir o se quiere instalar en la administración pública, lo puede hacer porque primero la ciudadanía lo permite. Creo que también es parte de nuestra culpa esto. Segundo, porque ni la Constitución hoy en día, él tiene una responsabilidad con eso. Y tercero, porque la gente piensa que ese es el futuro del nuevo Ecuador, de que él lo ha denominado. Entonces, eso sí te afecta socialmente y te incide también. Tanto así que mañana podríamos arrepentirnos de estos procesos que lo estamos ya permitiendo, Manu. Ahora, Isaac, estamos a una semana, bueno, casi una semana de lo que empezó este proceso electoral. Daniel Noboa desde hoy ha pedido, no sé si lo que ha pedido es licencia sin sueldo, porque ha emitido un decreto donde ha dado a conocer que se ausenta por fuerza mayor y que deja encargada a la vicepresidencia de la República a una funcionaria de su gobierno puesta a dedo. ¿Cómo esto le afecta políticamente y electoralmente hablando a Daniel Noboa? A ver, yo creo que aquí hay que salir desde un punto, ¿no? Que la ciudadanía, o bueno, hay un extracto de la ciudadanía únicamente que genera este debate. Y es por la falta de hacerse carne de este país o de este proceso que lo vamos a tener. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchísima gente que, valga decirlo, pasa por alto estas decisiones del presidente y lo quiere justificar con una acción de una rebeldía al statu quo, ¿no? Segundo, también creo que afecta muchísimo que el perfil o el estilo de la vicepresidenta que fue Abad no llega a empatizar o no llega a ser un perfil o una tomadora de decisión que valga la redundancia, te dé confianza como ciudadano. Y tercero, yo creo que desde el tema jerárquico, ¿no? O hablando desde una jerarquía social, la academia, los temas, los frentes de asambleístas, de juristas, los frentes de politólogos que saben y conocen cómo está la institucionalidad del Ecuador y que es un flaco favor que le estás haciendo tú como presidente en masillar eso, debería ya generar una crítica y tener una ola hacia abajo, ¿no? Es decir, la reflexión en eso creo que sería importante y también le podría pasar mucha factura al presidente. ¿Por qué te digo esto, Moni? Porque cuando ves un asambleísta de ADN que su justificante de fuerza mayor es que su pueblo le necesita para abrazar gente,
tú como servidor público te pones a pensar, listo, entonces yo mañana le voy a decir a mi jefe que voy a faltar porque mi cama, se me ocurre, está mala y no puedo ir a trabajar. Entonces son eh, análisis que creo que se debería hacer más adelante y decirle, bueno, ¿por qué eres el presidente? Tienes mayor ventaja y es a lo que te decía antes, ¿no? Que estamos acostumbrados a que un caudillo maneje sí, una administración pública que socialmente está fraccionada muchas veces. Ujú. ¿Y qué tan fraccionada está, qué tan fraccionado o polarizado está el Ecuador en este proceso electoral? A ver, yo creo que aquí ya tiene que hacer un trabajo eh, mucho más incidente la revolución ciudadana. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tradicionales, los que no se han alineado a la coyuntura del correísmo, han dejado una agenda y te permite cada día una agenda donde eres o no eres. Yo creo que aquí los actores políticos también deberían tomar ya un rol sobre esto y ¿Te además, refieres a los actores políticos a quiénes? por ejemplo, a los terceros candidatos, a los 14 candidatos más que tenemos, desde ahí empieza una falta de responsabilidad en no querer, ¿De la sin Asamblea querer Nacional? O sea, la Asamblea Nacional. no, de los candidatos a presidentes, Ay, de los ay, ay. otros 14 presidentes, cuando tomas la decisión de participar, estás siendo parte de este proceso de polarizar más al país, ¿no? Porque creo que hoy en día los partidos políticos podrían buscar alianzas, hoy en día solo vemos una alianza y que seguramente va a dar frutos, pero quién quita que como sociedad podrías haber crecido más hablando teóricamente o de opinión, de decisiones, de institucionalizar al país, teniendo coyunturas mucho más cerradas. Entonces, yo creo que la decisión del voto aún sigue siendo eres o no eres, y en el proceso de la campaña, los candidatos, por ejemplo, Noboa, obviamente va a poner en su agenda que él representa el anticorreísmo. Y sin querer decírselo, Luisa González demuestra o representa al otro lado. Pero va a haber coyunturas o va a haber actores que podrían romper, por ejemplo, y yo creo que aquí la alianza con RC Reto podría ser un oxígeno para la revolución ciudadana, mientras que Novoa no tiene esa ventaja. Ujú. Pero esa alianza no significaría como estar en el mismo grupo o en la misma orilla. Depende cómo demuestras tu mensaje y también cómo haces tus acciones, creo yo. ¿Por qué te digo esto, estimada Moni? Porque la gente o la ciudadanía nueva, sobre todo los del electorado nuevo, muchas veces no recuerda qué es el correísmo y el anticorreísmo, porque no lo han vivido. Y entonces ahí es donde tienes que, sí, proponerte como partidos políticos o como tendencias, ir a buscar ese voto, ¿no? Como algo nuevo, como algo refrescante, como algo alternativo. Entonces, yo creo que por ahí podría ir un poco el proceso a donde se tiene que apuntar. Y ahí Novoa, muchas veces, por esto que lo comentábamos, podría tener una leve ventaja. ¿Por qué? Porque a la interna de cada casa, a la interna de cada familia, a los nuevos electorados sigue incidiendo un tema de papás, ¿no? Un tema de abuelos, un tema de tener ahí un actor que te puede incidir o que te puede explicar las cosas, pero sesgadamente. Y entonces yo creo que ahí las redes sociales, el mensaje del candidato, los medios que va a tener el candidato o van a tener las tendencias, tiene que empezar a romper. ¿Por qué? Porque, claro, tienes un ejemplo en el COVID, que se dio esa pirámide dentro de la casa toda la vuelta. El que tenía el acceso a la información era el joven y él era el que te marcaba el norte sobre qué información entra a la casa y qué información no entra a la casa. Entonces, es un poco ese proceso que tienen que ir entendiendo los candidatos, que el mensaje no son ellos muchas veces, sino es cómo haces el nexo, cómo conectas con la ciudadanía. Ujú. Bueno, estamos en este proceso electoral. No sé si tú lo ves de la misma manera como lo veo yo. No es mucho tiempo de la campaña electoral, o sea, no son muchos días. Y eso, la verdad es que a los que nos gusta mucho las ciencias políticas, eh, nos coarta eso, porque es muy difícil. Por ejemplo,
hay campañas en México, hay campañas en Centroamérica donde tienes un poquito más de tiempo para primero reflexionar el voto, para tener un proceso diferente de la campaña. Y bien o mal, acá ya hay dos tendencias, como es Luisa y como es Daniel Noboa, que poco o mucho podrías incidir, ¿no? Pero es ese poco que le hace falta tanto a un bando como al otro para en una hipotética segunda vuelta poder ganar. Ahora, eso es otro tema, ¿no? Como hacer tan rápido las elecciones, tendríamos que ponernos de evaluar qué vota la gente en segunda vuelta, porque en primera vuelta te vota por alguien que quiere representarte, o sea, yo como ciudadano quiero que él me gobierne en este sentido, pero en segunda vuelta ya empiezan a tener otros factores, como por ejemplo la incidencia de quién no quiero que llegue al poder, independientemente de sus propuestas, sino ya es un voto mucho más sentimental, un voto mucho más visceral, se podría decir, y eso te puede pasar factura, como nos ha venido pasando al Ecuador, en tener una crisis institucional, tanto como el gobierno central no se lleve con la asamblea y no tengas viabilidad en países que lo habías pensado, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que seguir haciendo ese análisis. Si ya tenemos 3 procesos electorales, una muerte cruzada de por medio, donde no se han podido tener o no se han podido llevar nuestros tomadores de decisiones por una decisión directa de la gente, creo que hay que ir cambiando el chip de cómo votar estas nuevas elecciones. Ujú. Pero cambiar ese chip también implica no mucho tiempo, ¿no? Porque estamos, insisto, ¿no? A 3 semanas, un poco menos de la primera vuelta electoral y no se sabe qué es lo que va a pasar en la misma. No se ha escuchado en los últimos días de encuestas. Lo último que se escuchaba es que Luisa González estaba primera, otra que salió a decir que Daniel Noboa estaba primero, otra que había un empate técnico y así sucesivamente. Entonces eso de pronto crea confusión en la ciudadanía. Sí, ese es el flaco favor que nos hacen también las encuestas pagadas, ese es el flaco favor que nos hace también, sí, tener un presidente que hoy es presidente y mañana es candidato, porque le empieza a masillar su proceso electoral, ¿no? Desde ya tienes una ventaja, tienes otra ventaja y en tan poco tiempo se puede ir evaluando eso, cómo le sirve a uno más que al otro. Entonces yo creo que el tiempo acá sin duda ha sido un freno, pero es ahí donde tiene que nacer, donde tiene que fluir el tema de generar nuevas campañas políticas. Las redes sociales podrían ser un medio, la investigación también podrían ser un medio, y que muchas veces a nivel local y a nivel provincial no ves reflejado eso, por ejemplo, en los candidatos a la asamblea, sino solo lo votan, se suben a la ola morada, a la ola celeste, a la ola púrpura. O sea, la idea es que también haya ahí un proceso de educación, un proceso de capacitación también de los políticos a la ciudadanía al momento de socializar sus propuestas. Claro, pero también tiene que ver por lo de las escuelas de formación política ¿o no? Sí, sin duda. Aquí no hay que hacernos los de la vista gorda, ¿no? Los partidos políticos, hoy en día me atrevo a decir que el único partido político que tiene futuro o que tiene objetivos claros es RC, ¿no? Y que tiene también una coyuntura donde has generado una escuela, un proceso de liderazgos, te guste o no, eso ya es otro tema, eso ya es otro análisis de la metodología que lo han realizado. Porque por eso hoy en día en la provincia puedes ver que hay mucho transfugio. Por ejemplo, en Imbabura, que es Camisetazos. sí, los famosos camisetazos, y la gente no empieza a valorar eso. Entonces yo creo que ya empiezan a nacer liderazgos más locales, no importa cómo hayas llegado a ser candidato, solo importa que estés de candidato y lo que me vayas a regalar o a dar. Y creo que eso también es hacer un flaco favor a las nuevas generaciones que les vas a dejar unos tomadores de decisiones. Entonces, creo que ahí también tenemos que ir puliendo. Las escuelas políticas en los partidos políticos deberían ya inaugurarse. La academia, siento yo que en estas campañas electorales están muy, pero muy, muy, muy alejadas de lo que es y lo cual es su rol. ¿Son Y las que también, deberían generar un debate? exactamente, son las que deberían generar una agenda de debate ciudadano, son los que, acompañado de los medios de Pero no lo comunicación, ¿no? hacen, no lo hacen. Porque desde los medios podemos generar esos debates.
O sea, y yo digo, o sea, me parece lo más sano que generar debates desde los medios de comunicación y la academia debe ser la llamada de manera principal a generar estos debates, porque ahí hay un nicho de jóvenes que están, creo yo, ansiosos de conocer las propuestas de sus candidatos. Sí, o sea, lo que pasa es que los partidos políticos y los actores políticos se empiezan a blindar con eso, porque claro, en su psiquis y en su agenda de candidatos está que tienen que ser las personas o los candidatos idóneos que no puedan ser masillados con la verdad que están diciendo, o no puedan ser criticados, o no puedan ser, sí, generar un debate, porque la academia y los medios de comunicación muchas veces son sesgados, ¿no? A su perspectiva de candidatos. Entonces, yo creo que hay, por ejemplo, el CNE, por ejemplo, la academia, este Instituto de Formación Política que tiene el mismo CNE, no cumple su objetivo y tampoco los partidos políticos, los liderazgos de los partidos políticos, es decir, el director nacional, el provincial, el cantonal, que fueran otros actores que te puedan incidir en decir, mire candidato, nosotros, pase lo que pase, vamos a representar, pero vamos a informar nuestras propuestas. Así que lánzate, pero no vamos a ver eso en este mundo aún de inmadurez política, creo, mi estimada Moni. Bueno, y que la inmadurez política no se traduzca tampoco en tener un escenario polarizado, ¿no? Lastimosamente vemos eso, ¿no? Porque nos dejamos llevar mucho por la polarización y es también este apolitismo, ¿no? De decir, no hablemos de política o no hablemos de Novoa o no hablemos de Luisa o no hablemos de cómo están haciendo estas cosas. Solo tenemos presidente o a veces tenemos presidente, bien o mal se lo pase por alto la constitución o las normas, pero tenemos. Entonces empieza a ser un discurso, empieza a ser un análisis muy vago como ciudadanía. Y también es un resultado de cómo no puedes evidenciar lo que está pasando, ¿no? Que Ecuador mantiene una crisis energética, que Ecuador tiene una crisis financiera, que Ecuador tiene una crisis de inseguridad y que solo han puesto, yo creo que curitas a una herida súper grave y nos conformamos nosotros como ciudadanía. Por eso también es de análisis poder entender qué está pasando ya en los anteriores gobiernos. Bueno, veamos qué es lo que pasa finalmente al término de esta campaña electoral cuando nos queda aún unas 3 semanas aproximadamente de campaña electoral, de proceso electoral. Veamos qué es lo que sucede con esta, no sé si es licencia lo que ha solicitado el presidente de la República por motivos de fuerza mayor, aunque la Asamblea se ha pronunciado y ha sido, y es la única que podría otorgarle esa licencia. Veamos qué es lo que sucede con el último pronunciamiento de la vicepresidenta Verónica Abad y qué es lo que sucede con estas propuestas que plantean los candidatos a la presidencia de la República. Isaac Pérez, consultor y analista político, esta tarde en Cabina con Mónica Vaca. Gracias, Isaac. A ti, Moni, muchísimas gracias y no queda más que reflexionar y ser propositivos al momento de generar una raya que será el 17 de febrero por una 9 de tendencia. febrero. 9 de febrero, perdóname. 9 de febrero estaremos en Muchísimas las gracias urnas. a ti. Con todo gusto. Gracias, Isaac. Esta tarde en Cabina con Mónica Vaca, hablando de lo que es estas propuestas electorales de los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional y también a la presidencia de la República y en lo que ha generado también esta licencia no solicitada por parte del presidente Daniel Noboa. Así. Son las 16 horas con 49 minutos, segundo bloque de entrevistas. Estaremos esta tarde en cabina con Mónica Vaca en pocos minutos. Antes de hablarles de Antonio Antes, tu destino ideal para compras y gastronomía. Este cantón lo tiene todo, moda y una excelente oferta gastronómica. Te invitamos a recorrer sus 6 parroquias y disfrutar de lo mejor que tiene Antonio Ante de moda todo el año. En el segundo bloque de entrevistas estaremos dialogando con Santiago Chiriboga, candidato a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana en la provincia del Carchi. Vamos a conocer sobre su plan de trabajo y lanzamiento de campaña del binomio de la RC5 en
en la provincia del Carchi. Ya regresamos. ¿Buscas una experiencia en compras? Bienvenidos a Antonio Ante, el centro comercial a cielo abierto más grande del país. Un paraíso en tendencias, moda y calidad en telas. Precios económicos en cada prenda. En el corazón de Atuntaqui y en nuestra feria permanente del Mercado Central. Descubrirás prendas para toda la familia. Antonio Ante te espera con los brazos abiertos. Mi experiencia aquí en el Instituto Médico de Especialidades ha sido perfecta, ha sido excelente. Estamos muy agradecidos por la atención. Hace más de 5 años tuve aquí a mi primer hijo y hoy volvemos nuevamente por el segundo. Realmente nos han dado la garantía para poder volver confiados, seguros de los procedimientos, de la atención del personal médico, de enfermería, de todo el equipo que forma parte de la clínica. Una familia que cuida de ti y tu familia. Cuando decides ser más, no importa el lugar en el que te encuentres, porque sabes que si te lo propones, lo vas a lograr. Por eso necesitas a tu lado a una universidad con experiencia, líder en educación en línea, que se adapte a ti y a tus habilidades, que te acompañe en todo momento desde diferentes puntos del país y del mundo. Cuando decides ser más, la UTPL te da el respaldo de más de 45,000 estudiantes que, como tú, quieren llegar más lejos. Decide ser más. Cuando decides ser más, no importa el lugar en el que te encuentres, porque sabes que si te lo propones, lo vas a lograr. Por eso necesitas a tu lado a una universidad con experiencia, líder en educación en línea, que se adapte a ti y a tus habilidades, que te acompañe en todo momento desde diferentes puntos del país y del mundo. Cuando decides ser más, la UTPL te da el respaldo de más de 45,000 estudiantes que, como tú, quieren llegar más lejos. Decide ser más. Continúan las obras para vivir bien en Cotacachi. Trabajamos en el mejoramiento de la casa comunal en el barrio San José, una obra que beneficia a un aproximado de 130 familias. Nos encontramos trabajando en el mejoramiento de la casa comunal del barrio San José en la parroquia El Sagrario. Esta obra tiene un monto de inversión de $47,186.63 en un plazo de ejecución de 90 días. Los trabajos que se están realizando son el cambio de cubierta, cambio y nivelación de piso ya que se tenía una inclinación y dificultaba la realización de eventos, pintura exterior e interior, adecuación de baños y cocina y mantenimiento del sistema de iluminación. Yo, como siempre, muy agradecida con el señor alcalde porque no solamente es esta obra, sino algunas actividades que nos ha venido ayudando. Esta obra, la verdad es que la habíamos estado esperando ya mucho tiempo. Dios le pague al señor alcalde. Cotacachi se pone bien.